Hola, hola, bonito y bendecido día. Bienvenidas a nuestra clase número 12 de el taller de bisutería y alambrismo Despierta tu creatividad. En nuestra clase número 12 ya vamos a empezar a transformar diseños un poquito más elaborados con técnicas que ya hemos visto anteriormente, súper fáciles. Les recuerdo que si a ustedes se les complica alguna de las técnicas, alguna de las cenefas, pues ustedes pueden improvisar, pueden cambiar, pueden despertar la creatividad y ponerle ese toquecito distintivo a cada uno de sus piezas, ¿ok? Pues vamos a dar inicio con nuestra clase porque este diseño es un poquito más elaborado, es el diseño del corazón. Vamos a estar trabajando en nuestra clase número 12 del diseño del corazón con calibre número 18, calibre número 20 y calibre número 28. Vamos a utilizar, pueden utilizar cristal el número 4, pero yo voy a estar utilizando unas piedritas redondas de ojo de tigre. Vamos a hacerlo con una piedra natural. Vamos a estar utilizando, pero pueden ustedes utilizar cristal número 4, perlas o el componente de su preferencia, ¿ok? Vamos a estar utilizando chaquiras, todo se puede omitir, ¿ok? Pero vamos a dar las indicaciones del material a utilizar. ¿Y qué más? Bueno, creo que será todo. Alambre 18, alambre 20, alambre 28, cristal número 4. En este caso vamos a utilizar una piedra en ojo de tigre, el número 4. Vamos a utilizar chaquiritas y pues yo ya para avanzar traigo ya incrustados lo que son nuestros componentes, calibre 18, 20 y 28. Pues bienvenidas a nuestra clase número 12. Ok, vamos a dejar por un lado y vamos a cortar 50 centímetros de alambre del calibre número 18. Aquí yo ya lo traigo avanzado. Vamos a quitar nuestra esfera decorativa y vamos a empezar a darle forma. ¿Qué vamos a usar? También una base cilíndrica, en este caso pues tengo estos mandriles y lo voy a estar utilizando en la medida de la medida más pequeña a la grande, la número 6, que tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro para que ustedes se den idea al momento de realizar su pieza. Recuerden, ahorita le vamos a tomar medidas cuando ya tengamos la pieza terminada, pero ustedes si trabajan o les gustan las piezas más pequeñas, pues ¿de dónde vamos a empezar a reducir lo que son nuestros componentes para darle vida a este hermoso diseño? Pues vamos a empezar desde nuestro alambre principal, que es nuestro alambre base, ¿ok? Estos son 50 centímetros, aquí por espacios y por cámara, y espero no salirme. Vamos a agarrar punta y vamos a marcar a la mitad. ¿Ok? A ustedes se les va a facilitar porque van a tener todo el espacio. Vamos a empezar a formar nuestro corazón, un corazón lleno de amor, bien bonito, y pues que vamos a plasmar todo lo bonito para que nuestra pieza salga de lo más bello. Por aquí debo de tener unas pinzas de corte que traen perforación, orificio, y esto nos ayuda para unir, no para cortar, chicas. Sé que no estoy utilizando lo que son las navajitas, simple y sencillamente con este orificio que trae nuestra herramienta, la puede traer unas pinzas cónicas. Ustedes revisen su herramienta y esta perforación pues nos ayuda a unir, ¿ok? Bueno, vamos a empezar de la parte inferior hacia arriba para darle forma a lo que es el corazón y vamos a abrir. Vamos a nivelar aquí, a ver. Ahorita vamos a batallar un poquito por las puntas o por los tramos. Si ustedes quieren un corazón más grande, pues ¿qué es lo que van a hacer? Van a aumentar 5 centímetros, 10 centímetros. Todo va a depender la pieza en la cual nosotros queramos trabajar, ¿ok? Aproximadamente voy a darle unos 3 centímetros para ir formando lo que es la formita, las curvitas, las pancitas de nuestro corazón, ¿ok? Nomás para que se den una idea. Pero recuerden, todo es de creatividad, todo es de imaginación. Y coloco
coloco lo que es la medida y creo que sí quedó aquí en las 6. A ver, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a marcar. Aquí le voy a ir dando formita, que quede bien formadita la silueta y marcamos nuestra primera línea aquí al centro. Luego subimos sujetando bien. Lo pueden hacer con cualquier base cilíndrica, no necesariamente tiene que ser el mandril. Aquí es un poquito difícil de manipular porque estamos trabajando en un espacio pequeño, ¿ok? Así que formen lo que son nuestras curvitas para formar nuestro corazón. Cuando ya tenemos forma a lo que es nuestra figura, en este caso nuestro corazón, pues vamos a agarrar de lado a lado. Aquí no me gustó, lo vuelvo a perfeccionar, como les digo, es ir planchando con nuestras manitas para darle forma más curviadita, que nos quede bien bonito este corazón. Así como tenemos de bello nuestro corazón, pues así tiene que quedar nuestra pieza. Y vuelvo. Siempre nuestra base pues nos va a servir de molde para ir realizando nuestras piezas, así para moldear bien, ajustar y nos vamos del otro lado para formar y hacer nuestras curvas lo más parejito que se pueda. Paso a seguir de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar hacia atrás lo que son los extremos. De hecho, corté de más, chicas, el alambre. Entonces, ahorita yo les voy a indicar si tenemos que, en vez de cortar 50 centímetros, pues que sean 40 o 45, ¿ok? Pues aquí yo ya marqué y voy a alisar para que vaya dando forma nuestro corazón y vuelvo, veo, coloco lo que es mi pinza y si se fijan, lo que son las antenitas, voy a levantar un poquito, las llevo hacia la parte de arriba porque estas antenitas nos va a servir para formar nuestro portadije. ¿Qué tanto voy a dejar? Miren, corté de más, chicas, corté de más, pero ahorita les vamos a dar la cantidad exacta. Y voy a dejar aproximadamente 12 centímetros. Yo corté 50 centímetros. ¿Qué quiere decir? Esto no se va a echar a perder. Lo voy a cortar y lo voy a utilizar para argollitas, para un ganchito. Y pues volvemos a corregir que ustedes al momento de realizar su pieza, su estructura, con 40 centímetros es más que suficiente. Yo corté medio metro porque apenas estamos trabajando en lo que es nuestra pieza. Bueno, espero que se vea súper claro. Vamos a mover luz. Aquí está, creo que así se ve mucho mejor. ¿Ok? Pues así es como nos queda nuestra estructura para empezar a trabajar. La verdad, yo ya traigo una bien acomodadita, bien perfiladita, porque siempre me gusta hacerla antes y decir tal cual la trabajé, ¿verdad? Esto pues ya está detallada, esta pieza ya la llevamos a la estética, ya volvimos a moldear, ya le dimos forma, acomodamos, planchamos nuestras antenitas y quedó el resultado del paso a seguir, como decimos, para seguir dándole vida y transformar lo que es nuestro diseño. Ahora sí, les voy a dar las medidas para las personitas que nos gusta saber qué tanto mide la estructura. Aquí de lado a lado son 5 centímetros y nos vamos de aquí son 4.5, ¿ok? Esta es la estructura. Paso a seguir, vamos a hacer un tramado con nuestro calibre número 28 aquí en estas antenitas que las vamos a medir para que ustedes sepan qué tanto es. Son 12 centímetros. Entonces, vuelvo a repetir, con 40 centímetros de nuestro calibre número 18 va a ser más que suficiente para sacar la medida de este corazón. Les doy la explicación, el paso a paso,
porque estamos en proceso de aprender, ¿ok? Bueno, si ustedes lo quieren más pequeño, pues le van a bajar 5 centímetros, 10, y ya ustedes con el tramo pues ya van a ir moldeando lo que es su estructura y su figura. Con calibre número 28 vamos a trabajar lo que es nuestro portadije. Yo lo voy a trabajar desde nuestro carrete para empezar a formar, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Siempre cuando les digo que dejo una pestañita de 2-3 centímetros es para sujetar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la técnica, el patrón a seguir. Vamos a hacer la técnica de tramado con un patrón de infinito, ¿ok? Yo paso 1 y 2. ¿Qué estoy haciendo en este portadije? Lo que realizamos en nuestra clase número 10 con nuestra base de nuestro anillo, ¿ok? Es lo mismito, 1 y 2. Es el patrón que yo voy a seguir. Pregunta y respuesta. No tengo calibre número 28 para hacer el tramado de lo que es nuestro portadije. Puedo utilizar calibre número 26. Lo pueden hacer, chicas, ¿ok? Bueno, si ustedes recuerdan o se van y no han visto la clase número 10, pues nosotros hicimos un patrón en nuestro tramadito 3-3, que quiere decir que fijábamos y dábamos 2 vueltecitas más. Pues aquí nada más va a ser 2-2 y con la técnica de infinito o 8, ¿ok? ¿Qué es lo que va a cambiar también, chicas? Todo es repetitivo y todo tiene un porqué, las técnicas que nosotros vamos a estar utilizando en cada uno de nuestros diseños. Esto es ir aplicando. Si saben que una base para un anillo, para un brazalete, lo van a rellenar con esta técnica, con este patrón a seguir, pues aquí lo único que cambian son las formas de las estructuras. Si se fijan, nosotros nuestro portadije lo estamos trabajando como si fuera una V, ¿ok? Entonces todo es ir viendo, es irnos acomodando cada una de las técnicas para ir embelleciendo nuestra pieza. Esta pieza lleva algo de técnicas, ya se las he compartido, pero yo quiero que les quede la clase aquí, donde tienen todo, donde se van a ir a ver cada una de las clases, donde me falta perfeccionar un poquito. Y así, ¿verdad? Todo es práctica, todo es disciplina, como se los he dicho en cada una de las clases. Vamos a acomodar aquí, vamos a sacar un poquito más de alambrito. Y así. ¿Qué tan grande o qué tanto vamos a hacer nuestro tramadito? Aquí va a depender de qué. Va a depender de dónde nosotros queramos colocar nuestro corazón. Ay, qué bonito, un corazón lleno de amor, lleno de técnica, lleno de aprendizaje, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir. Todavía a mí me gusta colocarlo a veces en cadenas, en un cordón. Entonces vamos a dar, siempre los portadijes yo hago 3 centímetros, ¿qué quiere decir? 1.5 de inicio hacia arriba, y cuando le doy la forma que yo quiero o deseo para mi portadije, pues doy el otro 1.5, ¿verdad? Pero si yo lo quiero colocar en un cordón y no quiero que quede tan justo lo que es mi diseño, pues voy a hacer 1 centímetro más, ¿verdad? Pero pues aquí para no quitarles mucho de su tiempo, pues nosotros vamos a hacer un poquitito menos. Aquí yo creo que llevo un poquito más de 1 centímetro. Y aquí está nuestra regla. Todavía nos falta un poquito más para yo empezar a dar forma y movimiento a nuestras piezas, ¿ok? Disculpen un ruidito que se escucha, pues no sé de qué sea, chicas. Pero pues estamos en vivo aquí trabajando y grabando. Vuelvo a repetir, chicas, cualquier duda que tengan sobre la técnica, sobre el diseño,
me lo hacen saber aquí en comentarios, porque les vuelvo a repetir, pues estas clases yo se las estoy grabando con anticipación y pues más adelante vienen nuestras clases donde ya vamos a estar interactuando en vivo, ¿verdad? Bueno, aquí vuelvo. Siempre nuestra cinta de medir o nuestra reglita pues tiene que estar de lado para ir perfeccionando y midiendo. Aquí llevo 1.5 y es momento de yo darle formita a lo que es el portadije. ¿Ok? Miren, se fijan con un toquecito de nada. Pero aquí yo también tengo que ver el 1.5 o más o menos, ahí ustedes le van calculando, ¿verdad? Recuerden que la práctica, pues, vamos a ir perfeccionando cada una de los movimientos y cada una de las técnicas. Esto yo lo abro y lo coloco así, ¿por qué? ¿Por qué lo coloco? Porque me va a ayudar a facilitarme más estar colocando lo que son nuestros alambres. Si se fijan, yo no estoy jalando mi tramadito, yo voy siguiendo la forma, voy rellenando y eso es lo importante porque muchas veces me preguntan el por qué a ustedes no les quedan bien los rellenos, ¿verdad? Pues uno también le batalla, chicas. Todo es práctica, todo es disciplina, todo es dedicación en cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Entonces seguimos con el mismo patrón. Aquí seguimos, nos vamos del otro lado, posiciono, agarro. Aquí yo tengo que cuidar. Volteé mi pieza porque a lo mejor, por apurada, por desesperada, por terminar la clase, no es cierto, apenas vamos iniciando, chicas. Pues yo no quiero que se encimen. Siempre tenemos que cuidar para ver nuestro trabajo lo más limpio que se pueda, ¿ok? Que mi primer pieza tiene muchos errorcitos, que se le ven ahí los alambritos y yo no quisiera, pues eso en tu segunda pieza que tú realices, pues lo vas a ir perfeccionando. Siempre nos debemos de felicitar por cada logro, por cada diseño que nosotros terminemos. Recuerden que si lo soñamos, lo podemos realizar, ¿ok? Todo siguiendo el paso a paso, vamos a ajustar que nos quede perfectamente bien. Vamos a ajustar. Aquí yo me voy y hago unos pequeños ajustitos con mi pinza porque veo ahí mis alambritos que se quisieron desacomodar y vamos a seguir, ¿ok? Seguimos y nos vamos del otro lado. A ustedes se les va a facilitar, siempre les digo que nuestras piezas cuando están pegadas a nuestro cuerpo, nuestras manitas, pues tenemos una forma de manipularlas más fácilmente, ¿verdad? Ahorita pues tenemos retirado, estamos bajo la lente, bajo presión, ¿verdad? De que todo salga bien, de que todo salga bonito y es por eso. Y nos tardamos un poquito más en dar las explicaciones, en dar la clase. ¿Por qué? Para que a ustedes les quede algo bien detallado, algo lo más bien explicado que se pueda, ¿verdad? Pues aquí estamos. Yo ya sé que muchas ya realizaron la pieza, que ya la hemos compartido y quise que quedara aquí grabada en el grupo y vamos a utilizar otro componente para que ustedes vean cómo se ve. Ni yo no lo he visto cómo va a ser el resultado, entonces espero que quede bonito. Les vuelvo a repetir, podemos utilizar cristal número 4, pero como yo ya tengo muchos hechos en rojo y en cristal número 4, ahorita se los voy a mostrar, pues yo quise utilizar una piedra natural de ojo de tigre, ¿ok? Pero no es regla, chicas. Si quieren omitir decoraciones, si quieren colocar lo que es técnica de alambrismo nomás en su diseño, pues es válido.
Ya cada quien le va a poner su toquecito personal. Recuerden, yo estoy compartiendo mi forma de cómo realicé el diseño, pero ustedes van a despertar la creatividad que todas tenemos dentro y le van a poner cada una ese toquecito personal a sus diseños. Si se fijan, fui acomodando. Es un poco calmadito lo que se está haciendo para que nos quede algo bonito, ¿verdad? Y vamos a ir planchando, acomodando con nuestras uñitas aquí. El inicio, la pestañita, vamos a girar y tocar, ¿ok? Siempre vamos a ir perfeccionando. 1 y 2. 1 y 2. Nos ayudamos con nuestras manitas, con nuestros alambritos, para que vaya quedando muy cubierta nuestra base, nuestra forma para nuestro portadije, ¿ok? Y vamos aquí. Uno más. 1 y 2. 1 y 2. Y es más que suficiente. Ya tenemos nuestra base con calibre número 18. Aquí pregunta y respuesta. ¿Puedo utilizar calibre número 20? Lo pueden hacer, chicas. Todo se puede, todo se puede. Y voy a limpiar. ¿Qué quiere decir? Que voy a alinear bien nuestras puntas. Ok, cada uno de los diseños. Vamos a cortar lo que es el alambrito para que no me esté trabando. Y ahorita lo volvemos a invitar. Trabajé con calibre número 28, como les vuelvo a repetir, lo pueden trabajar con calibre número 30. Volteamos y aquí como que se nos quiso desacomodar una línea, pero la planchamos, lo perfeccionamos y acomodamos. Todo tiene que quedar bien bonito, bien limpiecito, ¿ok? Aquí está, ya súper acomodadito y vámonos por un mandril. Por un mandril de madera. Aquí vamos a ver, miren, son unos palitos que tengo ahí que va guardando uno y vamos a darle forma. Vamos a ver el más grandecito, miren, si se fijan, voy a voltear la pieza, perdón. Esta queda como una curvita que es el portadije y que es lo que va pegado a nuestro cuello. Y esto va a ser nuestra base que va a quedar a la vista, ¿ok? Y le vamos a dar formita. Así. Espero no salirme de cuadro, porque ahora sí, nomás estoy grabando y viéndome desde aquí de la pantalla, ¿ok? Aquí miren cómo va quedando la formita, la curvita y vuelvo a colocar. Pues ya coloco el más pequeño y voy a cerrar, ¿ok? Y retiramos. Aquí, ¿qué es lo que sigue? Aquí tenemos nuestro alambrito, un excedente de unos 20 centímetros que dejé y voy a cerrar. Aquí donde está esta partecita, pero no la voy a pasar al corazón para que se vea lo más limpio que se pueda. Nomás estoy abrazando lo que son las antenitas y paso por lo que es el tramadito para llegar a mi otra antenita y que mi base quede lo más limpia que se pueda, ¿verdad? Y aquí voy a retirar, ya para que quede nuestra pieza lo más limpia que se pueda. Si se escucha música, chicas, no tengo derecho a la música porque muchas veces pasan los carritos y es hora, ¿ok? Pues así, esta es la parte, las siluetas, como se va formando. Y estas antenitas pues nos sirve para efecto decorativo. Podemos dejar menos si ustedes quieren todavía facilitar, ponerle menos a sus diseños, o como todavía veo que le queda giro y que le podemos dar vuelo, pues le vamos a dar otro efecto decorativo a lo que es nuestro portadije. Vamos a levantar un poquito estas formas y aprovechar lo que son nuestros alambres, así. Ok, nos vamos. Pregunta, ¿lo puedo forrar con coiling? Lo pueden forrar. Recuerden que pues la creatividad no tiene límites, ¿verdad? Los límites no los ponemos cada una de nosotras.
y aquí vamos a llevar hacia arriba. Nomás es para darle movimiento. ¿Y por qué? Porque pues trabajamos con alambrito suficiente para darle a nuestro portadije otro efecto decorativo. Con el mismo alambrito pues dejamos nuestro portadije pues más bello, ¿verdad? Y es un calibre 18 que no necesita de estarlo fijando, está lo suficientemente resistente para poderlo decorar. Aquí ustedes siempre las invito a que visualicen lo que son sus bases para que puedan darle otra vida a sus diseños, ¿verdad? Pues vamos. Nuestros espirales decorativos pues no pueden faltar, ¿verdad? Vamos a ponernos bien acomodaditas, siempre hay que limpiar. Ya necesito pinzas de corte, que son las que más nos acabamos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a dar ese giro a nuestro espiral y siempre que hacemos la P o el giro, el look que nosotros deseamos, pues tenemos que cortar unos 3 milímetros para que nos quede como un tipo bastoncito y que nuestro espiral pues se vaya lo más redondito que se pueda. ¿Cómo se logra? Con práctica, chicas. Yo todavía necesito un poquito más de práctica, ¿verdad? Como todas. Pero pues estamos en proceso de aprender, de ir paso a paso en nuestro diseño. Esta base a ustedes les va a servir de mucho, chicas, porque no necesariamente la pueden revestir o le pueden poner todas las decoraciones que nosotros le vamos a poner a esta pieza. Ustedes le pueden agregar más o le pueden quitar, ¿verdad? Pues ustedes, si ustedes analizan el diseño, lo ven, lo visualizan y dicen, yo nomás quiero la silueta, le pongo un cristalito, le pongo unas chaquiritas y así me gusta el diseño. Vamos a abrir un poquito aquí, que nos quede bien. Y aquí está nuestra estructura a la cual vamos a revestir y vamos a decorar. Pero en sí, esta pieza le colocan cristalitos por dentro, por fuera, pueden hacer un ramillete de florecitas y pues hacen diseño diferente. Es nuestra estructura y vamos a trabajar con una cenefa, con una filigrana, que son estos rayitos. Muchas le temen y no quieren y no saben y dicen, ay, no me salen. Pues a mí también me pasaba, chicas, pero todo con práctica. ¿Cómo la vamos a realizar? El tamaño o los rayos que nosotros vamos a ocupar. Pues como yo ya he hecho varios corazones, pues yo ya sé que tengo que hacer 15 figuras de 1.5 de un lado. Esta quedó un poquito más grandecita, que viene siendo la central. Esta viene siendo como de 1.7, le dejamos unos 2 milímetros más a la que va en el centro de nuestro corazón. Y de este lado hice otras 15. ¿Cómo la formé? Con nuestro alambre calibre número 20. Por aquí debo de tener, yo ya la traigo avanzada para nomás darle una pequeña explicación e ir avanzando a nuestra pieza. Calibre número 20, si tienen pinza cuadrada plana, pues les va a facilitar. Pero si ustedes no la tienen, porque vamos iniciando, que no se nos vaya a perder nuestra basecita, ¿verdad? Vamos a cuidarla que aquí quede. Bien importante, chicas, limpiar puntas. Cuando yo les digo limpiar puntas es porque vamos a cortar la parte de inicio de nuestro alambre para quitar esos filitos o estos cortes así que quedan como sesgaditos que nos puede rasgar nuestra piel. De inicio yo dejo 3 centímetros para iniciar la cenefa o filigrana, ¿ok? Aquí está. O encaje, como ustedes le quieran llamar. Y vamos a girar. Yo agarré otras pinzas, pero si ustedes tienen su pinza punta plana, pueden ser de 3 centímetros o 2 centímetros y medio, ¿ok? Esto es de inicio. Ustedes pueden utilizar su pinza cuadrada plana para darle forma y yo los voy a hacer de 1.5, ¿ok? Los rayitos, pero ustedes van a ir jugando con sus medidas, la pueden hacer mucho más pequeñas, ¿ok?
pongo mi pinza cuadrada y pues la misma forma de mi pinza es la que me va a dar el quiebre y la figurita, ¿verdad? Vamos a hacer otra para que ustedes vean. Vamos a posicionar en la misma dirección y vámonos como si fuera un zigzag, o sea, vamos a ir haciendo esta forma. ¿Ok? Siempre hay que visualizar las formas, todo para que se nos facilite. ¿Ok? Pero ahorita voy a hacer cambio de pinza porque como nosotros vamos iniciando, apenas estamos en proceso de aprendizaje, pues yo creo que pues no tenemos toda la herramienta todavía, ¿verdad? Pero pues tenemos nuestra pinza cónica y vamos a hacer la misma función, miren chicas, y vamos a girar. Nuestra pinza lo único que nos ayuda pues es para poner y colocar nuestro moldecito y nuestras manitas son las que van a ir girando nuestras piezas para formar. Aquí hago más clara la explicación porque se les ha dificultado. Pero es porque muchas veces si apenas vamos iniciando en esto, pues no coordinamos muchas veces con los movimientos de nuestras pinzas. Estamos apenas conociendo qué es lo que se siente tener unas pincitas en nuestras manos y muchas pues ya tenemos tiempo, ¿verdad? En esto, pero también chicas, siempre tenemos algo que aprender y así nos vamos a ir. Yo hago 15. Nomás les voy a hacer porque ya traigo el avance. Hago 15, pero todo va a depender de lo grande que tengan su corazón o lo grande que ustedes vayan a hacer su corazón. Hagan de cuenta que ya tengo las 15 aquí y yo bajo unos 2-3 milímetros porque esta, la más larguita, yo quiero que quede lo que es la puntita de nuestro corazón, que se vea como estilizado o que no pierda la forma. Pero de igual se pueden hacer todas al mismo nivel, ¿ok? Ya son ideas que uno pues le va dando movimiento, le va dando una caída diferente o unas medidas diferentes a lo que es nuestro diseño. Y volvemos a nivelar. No me siento segura, pues voy con mi regla y vuelvo a medir, pero pues lo bonito del alambrismo pues es irle dando forma, ¿verdad? Pues así vamos a ir formando hasta llegar a este resultado. Cuando lleguemos a este resultado, que es de práctica, chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escuadrar aquí, ¿ok? Vamos a escuadrar inicio y fin, que nos quede a la misma medida. Vamos a ir limpiando, perfeccionando y esto no les va a servir nomás para darle forma a un corazón. Ustedes pueden hacer un engaste, una decoración para una piedra ranurada, para un cristal, la forma que ustedes le quieran dar a lo que son estos encajes o estas cenefas. Aquí yo hice 15 de este lado, la central que es la más larguita y otros 15 del otro lado, ¿ok? Pues paso a seguir nos vamos con lo que es nuestra estructura, que es lo principal y yo voy a centrar aquí en lo que es la puntita de lo que forma nuestro corazón. Voy a colocar el más larguito y voy a presentar para ver si está correcto las líneas que yo hice o la medida para darle una forma, unos destellos o unos rayos a nuestro corazón, ¿verdad? Aquí necesitamos medio centímetro nomás para que se haga como un pequeño arito que es donde vamos a colocar nuestro alambrito, ¿ok? Que entre. Pero si queremos formar una espiral, lo podemos hacer. Pero miren, yo nomás necesito un look con un arito de este lado, de igual forma de este. Y paso a seguir. Alambre calibre número 28 para empezar a fijar a nuestra pieza, ¿ok? Y para no trabajar así, vamos a agarrar un tramito, ahí más o menos que no esté muy largo y si nos hace falta, pues incrustamos. ¿Por qué? Porque no es la misma trabajar en el curso presencial a estar trabajando aquí bajo la lente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, chicas? Díganme. ¿Ok?
Vamos a fijar en esta partecita con una pestañita, a ver, pero creo que vamos del otro lado para que me quede más fácil de manipular mi alambre, ¿ok? Siempre nos tenemos que acomodar. Acerqué un poquito para ver, chicas. Chicas y chicos de este hermoso proyecto, bienvenidas a nuestras chicas que apenas van iniciando y que aún ya tienen avances en lo que es nuestro proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres de Hermosillo. Pues damos las gracias a la confianza y que aquí estén en nuestras clases. Vamos a introducir por aquí, ¿ok? Y vamos a bajar. El inicio, pues como todo, ¿verdad? Tenemos que hallarle forma que se nos facilite y vamos a ajustar. Ok, aquí está, ya ajustadito, y me voy con el tramo más larguito para ir delineando con nuestra figura, con nuestras filigranas, nuestra forma para decorar. Ok, aquí se atoró. No quiere participar este alambrito. Aquí está. Vamos a cortar un poquito más para poder trabajar. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, me hace falta. Volvemos a ajustar. Cada pieza que uno va realizando, pues a mí se me va facilitando, chicas. No sé si a ustedes. La primera se nos dificulta y entre más la hago, pues más me enamoro. Siempre cada una de nuestras piezas, la que más se nos dificulta, en la que más batallamos en técnica, en acomodo, bueno, en tantas cosas, ¿no? Que implica en el diseño, pues es la pieza que más se nos vende muchas veces, es la pieza que más se enamora. ¿Qué será? Porque le dedicamos más tiempo, porque se nos dificultó más. Algo tienen esas piezas que tienen demasiadas técnicas. Entonces en esta pieza nosotros estamos utilizando un poquito más de técnica. Miren, todavía tiene movimiento aquí para que quede bien centradito. Ir cuidando, ahí sí es lo que les recomiendo, que tengamos cuidado en cada momento que nosotros estemos, que visualicemos, nos detengamos un poquito. Si es la primera vez, como les digo, estamos en proceso, pues muchas personitas se han integrado, que ya tienen mucho tiempo en esto, pero también las felicito. ¿Por qué? Porque quieren seguir aprendiendo, quieren seguir en este hermoso arte. Vamos a abrir un poquito porque aquí se está ajustando y yo tengo que cuidar que mi pieza más larguita quede bien centradita. Entonces al momento de ajustar, vamos detenidamente, despacito. A lo mejor en esta clase pues se va un poquito más rápido uno y trae avances. ¿Por qué? Para no aburrirlas y porque son las piezas, pues son las indicaciones más bien, no las piezas repetitivas, y pues no tiene caso, ¿verdad? Que uno las tenga aquí pues haciendo desde cero. Siempre me ha gustado trabajar con avances porque sé que las clases, cuando lleva técnica un diseño, pues es larguita. Y esta es una de las clases que nos lleva tiempo. Pero el resultado es muy bello. Y ahorita van a ver, porque esta clase pues ya la vieron en el curso presencial. También la vieron en un grupo que la compartí, pero vamos a hacerle unos cambios. Siempre, cada vez que trabajemos una pieza, pues vamos a hacer algo diferente. Es lo bonito. Cada una de las piezas son diferentes. Llevan sus detalles, lleva su trabajo. Bueno, implica muchas cosas, chicas, ya conforme el paso del tiempo y que ustedes se vayan involucrando más en esto, si esta es su pasión, ustedes se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? Y por qué no compartir, porque compartimos nuestras experiencias en nuestras clases,
presenciales, pues hacemos dinámicas donde nos expresamos qué es lo que nos hace sentir al momento de que realizamos una pieza. Y la mera verdad, pues son clases muy emotivas porque conectamos con nuestro yo interno y nos expresamos y sobre todo conectamos con los demás. Cuando sientes esa emoción, esa inspiración, esa emoción al momento de escuchar a nuestras compañeras, el sentir al realizar una pieza. ¿Por qué? Porque hay piezas que emocionan, chicas. Yo creo que todas las piezas al momento de realizarlas nos causan alguna emoción. Y eso es bien bonito porque es donde, cuando yo les digo, nuestras piezas transmiten esa emoción por la cual están realizadas, ¿verdad? Entonces vamos a acomodar aquí nuestros rayitos. Si se fijan, unos rayitos son más largos que otros. Todo eso es bonito, todo ese juego, todo ese movimiento que uno le da a sus piezas, ¿verdad? Yo trato de acomodar. Aquí todavía vamos a ajustar para que nuestro portadije no se tape, ¿ok? Bueno. Paso a seguir. Voy a ir limpiando, no importa que vamos a incrustar y todo eso porque me gusta trabajar con piezas limpias, ¿ok? Entonces aquí yo voy a retirar. Vamos a retirar y hasta aquí ya nos queda otro diseño para hacer, ¿verdad? Aquí ustedes pueden utilizar para el engaste de una piedra o decoración de una piedra ranurada, pues ya más adelante a lo mejor lo estaremos viendo en una clase para que ustedes también sepan utilizar diferentes componentes en lo que es nuestro diseño o lo que es este bonito arte, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sigue, chicas? Vamos a seguir, a ver, quiero acomodar bien lo que es la cámara para la luz, a ver que se vea bien perfecto porque les digo, no las estoy viendo. ¿Qué sigue? Sigue una cenefa de aritos o de filigrana que nosotros vamos a colocar para formar un corazoncito. Esa en el otro diseño yo la incrusté cuando ya la pieza estaba terminada, pero vamos a cambiar para que nuestra pieza quede diferente, ¿ok? Pues vamos, calibre número 20 vamos a utilizar. ¿Dónde está nuestro calibre número 20? Por aquí anda. Y vamos a cortar esto, no se echa a perder, esto queda en un diseño, ¿verdad? Bueno, calibre número 20. Y si tienes tu pinza 6 en 1, limpiamos punta, bien importante. Si tienes tu pinza 6 en 1, pues la vamos a trabajar en nuestra medida, donde nos haga una camita donde incrustemos nuestro cristal o en este caso nuestros ojos de tigre, el número 4, ¿verdad? Pues vamos a girar. El inicio es doble, ¿ok? Tenemos un arito doble, fijo, y aquí vamos a girar nuevamente, ¿ok? Todo es las vueltecitas por arriba. La segunda, miren, la misma pincita me ayuda a girar, ¿ok? Y a posicionar. Nuestro tercer arito, vuelta completa, y como si fuéramos a hacer una segunda, pero posicionamos así de esta forma. Okay, esto les va a servir para formar bases para aretes, bueno, para muchos, chicas. Ahí vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿ok? Yo no tengo la pinza 6 en 1, pero no quiero quedarme sin hacer esa pieza. Utilizo mi pinza cónica, que es lo que tengo que hacer, marcarla. En este caso, cuando uno ya tiene tiempo en esto, pues vamos a fijar y ya más o menos sabemos a dónde dirigirnos para que nos dé la misma función, ¿ok? Y miren, aquí está. Me vuelvo a colocar, marco y giro. Todos mis giros son por la parte superior. ¿Y qué tantos voy a hacer? En este caso, pues yo ya traigo una ya hecha que tiene 27 aritos, ¿ok? Porque creo que con esto va a ser suficiente para formar lo que es el centro. Entonces llamamos a lo que es nuestra estructura y me voy
y marco a la mitad. Si son 27 aritos, ¿ok? No les he presentado el ojo de tigre, sí, ¿verdad? Para ver y queda perfectamente. Siempre tenemos que presentar la piedrita o cristal a utilizar para saber que nos quede bien, ¿ok? Pues son 27 y voy a agarrar 2, 4, 6, 8, 10, 13. Creo que la 14 es el centro, ¿verdad? Porque son 27 aritos. Y presento mi pieza y vamos a empezar a girar. Primeramente, antes de decorar con los cristalitos, yo tengo que formar mi corazón, ¿ok? Darle forma a lo que es la silueta con los aritos. Y si ustedes ven, yo con estos aritos puedo formar cualquier figura, un círculo, un óvalo, un triángulo, un cuadrado, con estos aritos. Entonces todo esto lo vamos a ir desprendiendo, desmenuzando, como ustedes le quieran llamar, para sacar diferentes diseños. Vamos a ver si no nos falta, ¿verdad? Antes de yo colocarle los cristales o hacer, pues tengo que hacer este efecto decorativo para saber si realmente me va a dar espacio. Y creo que sí. Ok, entonces ya me atrevo a colocar la decoración, los ojitos de tigre, que ya los traigo en calibre número 28 incrustados para que no pase otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí ya traemos nuestros alambritos y vamos a darle movimiento figura, porque aquí ya podemos realizar pues otros diseños, ¿verdad? Vamos a agarrar uno de los aritos que ustedes quieran, donde más se les facilite para trabajar y para decorar, y con la pestañita que siempre dejamos, esa pestañita que siempre nombramos en los diseños, pues vamos a fijar. Lleva trabajo este diseño, lleva trabajo, chicas. Pero aquí a lo mejor se les hace tardado porque son explicaciones que nosotros pues les estamos dando, ¿verdad? Paso a paso, para que ustedes queden bien acomodadita en su clase. Aquí me queda un poquito así como levantadito nuestro alambre, pues vamos a jalar para que quede bien incrustadito y voy a empezar a colocar lo que son mis ojitos de tigre, miren, pero igual les va a funcionar, chicas, con cristal el número 4, que es como realizamos el otro diseño, ¿verdad? Y así vamos a ir subiendo nuestras piedritas, la coloco en nuestra camita de nuestro arito y entre la cinturita de nuestros aritos, pues yo doy y fijo con 2 vueltecitas. Pregunta, ¿con una vuelta se puede? Sí, pero queda más firme, queda más seguro y estoy utilizando calibre número 28. No tengo 28, tengo calibre número 26, les puede hacer la misma función. Entonces ustedes hacen esta base, hacen este corazón y pueden hacer un dije así de sencillo. Por eso les digo que la pieza a ustedes les inspire. ¿Para qué? Pues para realizar muchísimos diseños más, no necesariamente el de la clase. Recuerden que las clases, la finalidad de una clase, del compartir las técnicas, no es el diseño. Es llevarnos las técnicas que nos inspire, que el diseño nos inspire a realizar otras piezas, ¿verdad? Pues de aquí ustedes pueden sacar una base para una pulserita. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Que a ustedes ya les haya despertado la inquietud, pues por ir a ver muchos diseños, ¿verdad? Entonces a mí siempre en un diseño pues me gusta inspirarme y sacar los aretes, el dije, el brazalete, utilizando las técnicas aprendidas, porque eso es la finalidad, chicas, que se lleven las técnicas y ustedes lo apliquen en el diseño. ¿Qué quiere decir? Pues que van a aprender, que van a despertar esa diseñadora que llevan dentro, porque todas lo tenemos. Si nos gusta, lo queremos, lo soñamos
y lo realizamos. Los sueños son muy bonitos. Es muy bonito soñar, chicas, pero pues les vuelvo a repetir, los sueños se tienen que trabajar. Entonces, si a ti te gusta esto, te inquieta, dices, esto me enamoró, esto me inspira, esto me hace sentir muchísimas cosas al momento de realizarlo, me transmite paz, me olvido de todo, me siento útil, pues ustedes ya están en el lugar indicado, ¿verdad? Como todo, hay veces que se va la inspiración, hay veces que no sabemos ni qué hacer, pues es momento de hacer técnicas, si queremos trabajar en algo, de hacer técnicas como brochecitos, como argollas, componentes, no técnicas, componentes que nosotros vamos a utilizar cuando ya nos llegue la producción, que nos llegue el hacer algún diseño, pues ya podemos ponernos a trabajar en cosas menos laboriosas, ¿verdad? Pero cada uno de los diseños, pequeño, grande, mediano, con técnicas poquitas, con técnicas básicas, todo nos deja un aprendizaje. Entonces hay que aprovecharlo. Y si estás aquí es porque te gusta y porque quieres hacer algo más, ¿verdad? Entonces ya mire, entre plática y plática, pues llegamos aquí y vamos a cortar. Ya le dimos ese toquecito decorativo. Entonces traté de incrustar, pues para no hacerlas perder mucho tiempo, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, pues las clases son tardadas, chicas, pero pues cuando a nosotros nos gusta algo y estamos en proceso de aprendizaje, pues tenemos que, a ver, voy a cortar, me voy a arriesgar a cortar ese tramito. Yo creo que cuando nos gusta algo, yo creo que nada se nos hace mucho, ¿verdad? Al contrario, quisiéramos más, quisiéramos que nos siguieran platicando, que nos siguieran despertando la creatividad en el diseño. Y todas podemos, chicas, todas podemos, todas somos creativas, todas vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Bueno, miren. Y él es, ay, qué bonito, se ve bien bonito, me gustó así, me gusta, chicas, me gusta, me gusta. A ver, vamos a unir aquí, vamos a ver. Vamos a hacerlo diferente, como les digo, siempre cada uno de los diseños pues les va llevando a facilitarnos o a complicarnos. Es de dos, o se nos hace más fácil o la complicamos un poquito más, pero pues que a lo mejor se nos haga más fácil, se nos facilite, pues eso ya es ganancia, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos a trazar este aquí, nos vamos. Yo nomás estoy uniendo la forma de nuestro corazón y voy a unir los dos primeros para cerrar, para que me quede una silueta en esta formita. A ver si al momento de montarlo o de presentarlo lo que es nuestra figurita, pues queda perfectamente, ¿verdad? Pues ojalá que así sea. Y creo que sí va a ser. Así que quede bien formadito el corazoncito y nos vamos y quedó perfecto. ¿Por qué? Porque esto nos da, estos aritos ajusta perfectamente, ¿ok? Entonces antes de hacer nuestro tejido textil, pues vamos a empezar a unir. Ok, entonces aquí a ver que no se vaya hacia arriba nuestra pieza. Aquí vamos a retirar. Vamos a ajustar que quede bien. Porque, a ver, se fue por donde no debería. Vamos a sacarla aquí. Entonces vamos a llevar un poquito hacia arriba nuestro alambrito, ¿ok? Vamos a ajustar para que este tramito que nos quedó pequeño, vamos a llevarlo y vamos a presentarlo. De aquí del portadije es la parte de atrás y esto es el frente, ¿ok? Aquí pues se nos va a facilitar más porque antes de hacer nuestra decoración me va a facilitar montar lo que es este corazoncito que estamos montando y le vamos a ir dando pues formita
pero que quede cuidando que nos vaya a quedar de este lado, ¿ok? Vamos a tratar de ajustar, pero que baje un poquito. Aquí si se sube, pues ya se descuadra, ¿verdad? Y eso no queremos. Vamos a llevar así. A ver si no me salgo de cámara porque yo estoy aquí acomodando. Vamos a bajar. Y ustedes pues lo van a hacer más bonito, más lentamente, ¿verdad? Más cuidado, porque todo tiene que tener cuidado en el diseño. Ahorita voy a trazar. No se está viendo. Quiero que nuestra pieza quede limpia. Y no. Vamos a regresar para que vean, chicas. ¿Por qué? Porque lo quise hacer para facilitarles la pieza y que se fuera un poquito más rápido, pero no. No me gustan esos trazos que ensucian nuestra pieza y yo no quiero que nuestra pieza pues se vea sucia. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entradita en el arito, ni modos. Nos tenemos que ir más lentamente, nos va a llevar un poquito, va a ser un poquito más tardadito, pero el resultado pues va a quedar mejor. Yo quería nomás ajustarlo y colocarlo, pero pues no. Qué bueno que tenemos que ver esto y la pieza a mí me gusta que se vea limpia. No es que la ensuciemos, siempre le recalco mucho eso, ¿eh? Limpia quiere decir que los trazos de nuestros alambres pues vayan bien colocaditos y con unas puntaditas, no necesitamos ni de llevarlo todo, con unas puntaditas que le demos de este lado, con otras de acá, ya queda súper bien firme. Ok, entonces aquí yo ya voy a retirar lo que es el alambrito para irme a fijar del otro lado. Si se fijan, es completamente diferente a la clase que yo compartí. Cómo estamos realizando para que ustedes vean que hay diferentes formas, ¿ok? Y nada es imposible. Vamos a incrustar aquí. Aquí nos vamos al centro, ¿ok? Ay, cómo nos hace suspirar el diseño. Quiere decir que va a quedar bien bello. Y vamos a ajustar. Ya saben, esta clase pues es larguita, va a quedar grabada donde a ti te aburra y veas que es repetitivo. Usted nomás le avanza ahí. Y va a ser súper rápida. Muchas pues ya lo elaboraron. Otras apenas están en proceso, pero todas lo van a lograr. Todas van a lograr lo que se propongan. Ok, sin miedo al éxito, chicas. Siempre todo para adelante. Nada que nos desanime. Todo lo que nos inspire es bonito. Ok, pues ya vamos más avanzadas que al inicio. Entonces, pues aquí vamos a incrustar, a buscarle. Y me encanta cómo se ve el ojo de tigre. A ver, según yo iba a entrar, pero pues yo veía bien la perforación, pero pues entra muy justito. Vamos a hacerle como una agujita. Aquí estamos. Y seguimos. Y lleva técnica, chicas, les vuelvo a repetir, se me hace muy saturado, yo lo quiero hacer como más ligerito, porque a mí las piezas tan elaboradas no se me venden, pues vamos a tratar de hacer lo que nuestros clientes están impuestos, ¿verdad? De nosotros, pero pues siempre hay que sorprender. Hay que sorprender en la técnica. Voy a retirar este tramito y aquí se vino como un alambrito, pues yo lo acomodo. Todo se tiene que ajustar. Y ahora nos vamos de este ladito para ajustar. Aquí ya quedó perfectamente y nos vamos a ajustar de este lado. Vamos a incrustar aquí. Quedó tan bien colocado, chicas, que pues a veces se dificulta. Aquí está. Nada imposible. Todo tenemos que hacer nuestros movimientos. Voy a hacer a la mitad para irme del otro lado y vamos a jalar un poquito. Y este se viene para acá. Y este vamos a ajustarlo y volteo nuestra pieza. Vamos a enderezar
Y les vuelvo a repetir, ojalá y no me salga, y hasta cuando cheque los videos pues me voy a dar cuenta, ¿verdad? Si me salí de cuadro o ando para todos lados moviendo. Pero es algo súper sencillo, como les digo, es ir haciendo nuestras cenefas, incrustar nuestros cristales, dándonos nuestras ideas, hacemos una primer pieza. De ahí, pues esa pieza nos descifra qué es lo que quitemos, qué es lo que nos va a agilizar en el diseño, porque imagínense que les encarguen 10 corazones, pues ahí van a agarrar muchísima práctica. Y recuerden que también pues pueden hacer las piezas personalizadas, platicarles. Siempre les digo, aquí vamos a retirar, uñita y giramos, ¿ok? Qué bonito, qué bonito. Se me afigura la base para un búho, chicas. Luego voy a hacer un búho también con esta estructura. Vamos a ver, aquí ya me queda nomás fijar porque ya nuestra pieza está más que firme, bien fija. Aquí está. Como si fuera hilo, aguja, así vamos a ir perfeccionando. Aquí voy a llevar este tracito y voy a llevarlo así, voy a ajustar para que nos quede perfectamente. Entonces así sí me gustó, no como yo lo quería hacer, bien rápido y nomás miren, ¿se fijan? Se los acerco bien cerquita para que ustedes vean que nuestra pieza quedó limpiecita por la parte de atrás y quedó bien bonita por aquí por enfrente. Se ve hermoso este ojo de tigre. Bien bello. Ay, todos los corazones los quiero para mí, chicas. ¿Qué voy a hacer con tanto corazón? Vamos a bajar aquí esta parte, bien que quede. Bien acomodadito, vamos a perfeccionar y ahora sí, miren, se fijan, ya vamos súper avanzadas. ¿Qué es lo que sigue? Calibre número 28. ¿Dónde está nuestro calibre número 28? Aquí está. Y vamos a colocarlo para hacer nuestro tejido de cestería o nuestro tejido textil. Y voy a cortar para no estar batallando con el alambrito, ¿verdad? Si nos queda un tramito o nos falta, pues ya saben, mejor incrustamos que estar batallando. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a fijar con una y dos vueltecitas de inicio. ¿Ok? Aquí en el primero. Y nos vamos, este quedó por arriba, este viene por abajo, por arriba, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Miren, así nos vamos a ir. Y es súper rápido. Este es el tejido que tiene muchísimos años que nuestras artesanas utilizan en lo que son, aquí vamos a abrazar completo en el del centro, ¿ok? Y vámonos por abajo, por arriba, que embellecen las canastas, todo esto pues es este tejido de cestería o tejido textil, como ustedes lo conozcan. Y si le conocen otro nombre, pues háganoslo saber, ¿verdad? Porque todas aquí, yo al igual que ustedes, voy de la mano, vamos a abrazar y nuevamente. Si este quedó por arriba, lógico que el que sigue, pues va por abajo y viceversa. ¿Ok? Es lo que nos va a ir guiando. ¿Qué tanto? Lo que ustedes le quieren poner de decoración. ¿Ok? Pero cuidar que no se nos pase uno. Ya lo presentaron este diseño y utilizaron hilo. Se ve súper bello, chicas. Entonces yo no tengo alambre. Quiero hacer una fusión con otro tipo de materiales. Lo pueden hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Nomás si utilizan hilo, colocar un toquecito nomás de pegamento como el que utilizamos para pegarle los cristalitos al ojito y va a ser más que suficiente. Abrazo y regreso. Aquí yo ya voy a retirar esta pestañita. Giro, 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 giro. Entonces con un toquecito que ustedes le den, pues va a ser más que suficiente, ¿ok? Entonces yo no lo quiero tan saturado, yo no quiero de tanta decoración, pues ustedes váyanle agregando, váyanle quitando y digan esto me gusta, esto no me gusta,
el diseño lo quiero hacer mío, lo quiero hacer diferente y eso es súper válido. A mí me encanta porque en cada uno de los diseños y en cada proyecto que ustedes presentan, aprendo más de ustedes, ¿ok? Entonces, así estamos. Estamos de la mano para aprender. Yo les comparto mi forma de realizarlo, pero yo al momento que veo sus diseños, ustedes me comparten su técnica y su forma, sus toquecitos que cada una les van agregando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hizo como un doblecito que se quiso hacer nuestro alambrito. Entonces seguimos. Voy ajustando el mismo alambrito, voy empujando lo que es el tejidito de los anteriores, las líneas anteriores, pues nosotros con ese jaloncito que hago yo hacia adentro, si se fijan, miren, voy y empujo, llego al centro, doy vuelta completa y sigo mi camino. Y voy empujando, miren, eso es bien importante, por eso la clase que nosotros hagamos que sea visual, primero para aprender, luego digo qué materiales son los que voy a utilizar, me hago de ellos y luego ya empiezo. Entonces eso hace que nosotros empecemos a captar, a que se nos queden grabadas las cosas. Y si nosotros estamos impuestas a dar clases, cada uno de los diseños, aunque no estemos bajo la lente, nosotros ya estamos dando la clase, o sea, nosotras mismas estamos dando el paso a paso, ¿verdad? De cómo lo estamos haciendo. Y eso es muy importante porque nos ayuda a tener un poquito más de retención en lo que son nuestros diseños, las indicaciones que nos van dando. Por eso las invito que el día que te toque ver la clase número 12 de la clase del corazón, pues sea visual. ¿Qué quiere decir? Que pongas atención a lo que estoy diciendo y ya después preparas tus materiales y no vas a necesitar de estar escuchando al instructor. Tú ya vas a saber qué es lo que vas a ocupar y para dónde te vas a dirigir, para dónde va todo. ¿Ok? Entonces eso es muy bonito. Y al momento pues de que lo estés realizando, pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Y entre más se hace una pieza, pues más se nos queda grabados, ¿ok? Aquí estamos, todavía vamos. Todo esto es repetitivo, chicas. Aquí pues imposible, ¿verdad? Imposible que les haga avances porque me voy a llenar de corazones. Ya tengo los corazones, ya están realizados, ya los tengo, pero en esta ocasión yo quise realizar lo que quedara aquí y cambiar lo que es el componente y la forma en el cual monté el corazón decorativo que va aquí con los ojos de tigre en esta pieza, ¿ok? Y esta pieza, pues, la otra que les compartí, pues tiene cristalitos aquí. Ya yo los tenía preparados, pero se me hace que va a quedar demasiado saturado. Entonces le vamos a dar otro movimiento a esta pieza para que vean que ustedes pueden jugar con lo que es la técnica diferente, hacerla a su modo, a su estilo, irle colocando a sus diseños su toquecito personal, ese distintivo que cuando nosotros vemos los diseños de nuestras compañeras, ya identificamos de quién son. Entonces, en las fotos, en la forma de trabajar, en el toquecito de poner una florecita, en ver mucha técnica en el diseño. Bueno, son muchas cosas, chicas. Estaría de más, ¿verdad? Serían muchas cosas que vamos a ir platicando, que vamos a ir comprendiendo en el paso de nuestro proceso de aprendizaje, ¿ok? ¿Qué tanto le vamos a meter? Lo suficiente, donde nosotros digamos ya se ve bonito, con ese toquecito, con esa línea. Miren, qué bonito se ve, bien bello. Hasta me ayudo con mis uñitas
y vamos fijando. Aquí que no se enrede. Y ya estamos más avanzadas. Ya vamos a la recta final, chicas, de nuestro diseño del corazón. Se ve completamente diferente. Porque muchas veces compramos una tirita de cuarzo rosa, de ojo de tigre, de venturinas, bueno, de muchas piedritas y no nos queremos deshacer de ellas, ¿verdad? Con ágatas, con lo que ustedes quieran. A mí me encanta con el cristal normal, pero pues como ya tengo mucho rojo y colorido, pues yo le quise dar otro toquecito. Creo que ya me queda, a ver si nos alcanza a llegar con este tramito. ¿Qué tanto? A lo mejor son unos 3 metros, trabajen desde su rollo, yo lo estoy trabajando calibre 28, tienen un calibre 30 porque lo tienen para tejer, pero pues resulta que no me apasionó el tejido y ahí tengo mi alambrito, pues es momento de utilizarlo en el tejido cestería. Damos vuelta y vamos a fijar aquí para darle terminación a nuestro diseño. Con 2 vueltecitas es más que suficiente, pero vamos a poner una más para que quede súper bien. Coloco uñita y retiramos, ¿ok? Pues así va quedando nuestra pieza. Qué diferente, ¿no? Porque estamos impuestas al corazón que sea rojo. Lo podemos dejar así, se ve súper bello. Aquí yo ya traigo incrustado. Es calibre número 28 también y es ojo de tigre. Vamos a ver cómo se ve y si no nos gusta, pues lo retiramos, ¿verdad? Entonces esta no es la línea, es esta. Vamos a ajustar bien porque pues ya se me cayeron una vez, entonces pues vamos a colocar aquí. Vamos a llenarlo con ojos de tigre, que se vea bonito, que se acabe la tira. Y vamos a fijar. Hagan de cuenta que así van a incrustar sus alambritos en dado caso de que les haga falta 1, 2 o 3 vueltecitas que ustedes le quieran colocar, ¿verdad? Y aquí yo abrazo para fijar, ¿ok? Y voy a ir colocando mis ojos de tigre así. Ya estamos en lo último. De hace ratito que les estoy diciendo, ¿verdad? Que ya estamos en lo último. Yo soy la que me desespero más que ustedes. Para no aburrirlas. A mí sí me encanta cómo se ve. Vamos a llenarlo de ojos de tigre. Está preciosa la piedrita. Y vamos a ir bajando así. Lo traigo desde mi carrete. Yo las incrusté porque yo ya sabía que ocupaba 30. Entonces se ve cargadito, pero se ve bonito. Me gusta. Me gusta el acabado. Más finito, pero pues una cosa bien trabajada hasta con unas perlitas de acrílico se va a ver bello, ¿verdad? Entonces ustedes con el material que ustedes tengan, no se exijan, es una opción nomás. Y ahorita les presento pues las piezas con cristales porque pues no todas me acompañaron en la clase donde la compartí. Y aquí pues hice unos leves cambios, unos pequeñitos nomás a la forma de montar. Cuando yo ya la realicé la pieza dije, pero vamos a ver, vamos a arriesgarnos en la clase que vamos a grabar para ver si funciona. Y ya ven, sí funcionó. Entonces aquí seguimos, aquí estamos. Y vamos a subir más piedritas. Aquí ya las tenemos. Pero ustedes en sus ratos que lo vayan a hacer, en su tiempo, pues van a tener todo el tiempo del mundo, chicas, ¿verdad? Para ir formando sus piezas. Aquí vamos a colocarle y ya vamos, más de avance. Luego me empiezan a decir a mí, usted es la que se desespera. Pero mientras no se nos corte y cuando se nos llegue a cortar una transmisión nos volvemos a conectar y volvemos a dejar las clases pues en 2 y en 3, porque hay veces que sí nos hace jugadas lo que es la plataforma, pero pues no dejamos de compartir. Ok,
Decía yo, ¿cuándo voy a volver a grabar la clase? Si es mucho. Y ya lo tienen. Pero quería que les quedara aquí. Y en nuestra clase número 13 que vamos a trabajar, creo que viene una mariposa, chicas. Una mariposa bien bella que ustedes la van a poder realizar de muchas formas. Pues estamos en el mes de marzo, mes de la primavera, de las flores. Los corazones, chicas, no nomás son para el 14 de febrero. Los corazones pues son para todas las épocas del año, ¿verdad? Un corazón en nuestro repertorio de accesorios, pues nunca va a estar de más. Siempre alguien que quiera dar un detalle a una amiga, a una hermana, a la mamá, a algún familiar o a alguna persona en especial, pues un corazón. No necesariamente es por amor, ¿verdad? Romántico, es de amistad, de te quiero. Y pues siempre debe de estar en nuestro repertorio de accesorios, ¿verdad? Para la venta. Aquí vamos a retirar. Voy a ver, retirar, bailo, ahí está. Ok. Y siempre hay que ver. Hasta aquí, miren qué bello se ve. Y luego lo acomodan y me voy a ir a ver dónde está desperfecto. Me ayudo con mi uñita para no lastimarme el polímero de nuestra pieza y vamos a ajustar. Ya nomás nos falta la decoración con nuestras chaquiras y lo vamos a ver. Si lo veo que pues no, esto no me gusta, se hace muy saturadito, pues lo quitamos, ¿verdad? Pero pues creo que no, que se va a ver bello. Vamos a pensar que se va a ver bello. Aquí precisamente y abrazo. ¿Se fijan? Ya las traigo incrustadas también, chicas. ¿Qué tantas incrusté? Como 200 chaquiritas. Esta es una chaquira de la marca Preciosa que yo utilizo porque es una de las que me dura un poquito más lo que es su brillo. Hay otras, creo que es galvanizada. Las chicas que les gustan las delicas, todo esto, los tejidos, la utilizan y tiene mucha durabilidad. Ok, voy a ajustar. A ver si no me quedo con él en la mano. Ahí está. Y vamos a ir acomodando aquí. Y bajando lo que son nuestras chaquiritas. Siempre son 5 o 6 chaquiritas lo que nos dé nuestra decoración, ¿verdad? Así, que se acomode. Pero aquí yo sí quiero que queden bien acomodaditas. Y vamos a fijar. ¿Ok? Pues espero que la clase haya sido de su agrado, chicas. Que hasta aquí, hasta nuestra clase número 12, la número 12, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues sea de aprendizaje, son cosas muy básicas de inicio, pero les vuelvo a repetir, es aquí unas clases que nos pidieron nuestras chicas del Centro de Justicia para compartir. Ok, entonces aquí vamos a fijar. Miren, tiene que quedar bien acomodadito, no me quiero desesperar. Ya lo último para que nos quede una pieza bien elaborada, que haga clic, no que truene el alambre, chicas, que haga clic para ir acomodando. Miren, se las acerco para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo, porque a lo mejor tengo muy abajo mis manitas. Ok, pero para apoyarme, para no estar con mano alzada, volvemos y bajamos. Estas tenemos que llevarlas así bien y bajo y acomodo. Entonces esta es una, vuelvo a repetir, es una chaquirita de la marca Preciosa que tiene durabilidad, chicas. Pero si ustedes con la chaquira que ustedes tengan con bolitas de chapa, pues sería mucho lo que le estuviéramos agregando a nuestro diseño, ¿verdad? Aquí parece que se me está yendo de más y no quiero. Aquí está, bien, aquí que se acomode y bajamos. Entonces todo esto sí es igual. A ver, tenemos de más, 2, 4 y 6.
Delineamos bien, acomodamos y bajamos. Vuelvo, llevamos 3 y vuelvo a subir. Ya tengo, como les digo, ya si nos hacen falta, pues ya sería al menos, ¿verdad? Que estar incrustando. Entonces siempre trato, cuando a ustedes también, para que no se les haga aburrido, pues van incrustando, así como yo, y ya sacan y se les va a facilitar. Ok, aquí estamos. Es que unas como que se unen de más. A ver, aquí está. Y no, hay piezas que no me permite. A ver, aquí y subo. Hay partecitas que me está dando batalla. Lo último. Aquí y vamos a ajustar. Ok, aquí quedó. Y vamos a colocarla bien. Bueno, entonces calibre, vuelvo a repetir, materiales para que no se enfaden, calibre número 18, calibre número 20, calibre número 28, van a poder realizar este diseño. Pregunta y respuesta. No tengo 18, lo puedo sustituir por el 20, lo pueden hacer, chicas. Todo lo que esté a su alcance. Si no tengo esta chaquirita, si no quiero que lleve tanto, ni quiero estar batallando como lo está haciendo la instructora, pues ustedes ya le quitan, ya le ponen. Pero hagan suyo el diseño. Aquí de lo que se trata es de que ustedes disfruten su diseño, que no las estrese, como me estoy estresando yo. No es cierto. No es cierto y es broma. Y estos videos pues están grabados, chicas. Los grabé con anticipación para que al momento de que ustedes se integren, pues ya los tengan. Miren, llegamos a la mitad. Todavía nos faltan, todavía. Me van a esperar un poquito. O si no, ya saben, lo van a ver grabado y ustedes le avanzan. Todo esto es repetitivo, pero pues no podemos traer avances, ¿verdad? De todas las piezas, porque imagínense, me llenaría de corazones. Ya estoy llena de corazones, chicas, llena de corazones. Entonces aquí uno más. Y subimos. Entonces ustedes van a encontrar una forma más fácil. Que es que no estén bajo presión. Se toman un cafecito, le platican al diseño, le cantan, ¿por qué no? Le aplauden. Y pues a muchas ya lo realizaron, les vuelvo a decir, es un diseño que nosotros ya vimos en clases presenciales, pero lo quisimos traer en línea porque muchas personitas no los estaban pidiendo. Entonces, pues como les digo, ya están las clases grabadas y pues como les digo, esto apenas inicia, apenas, yo quiero que quedara aquí en un grupo. Que ustedes tengan todas las clases, pero al igual pues hay mucho instructor que nos comparte, mucho que aprender en esto, chicas. Esto, como les digo, a ver, lo saqué un poquito de cuadro para fijar un poquito, acomodo y delineamos y abrazo. Ok, aquí se me están desacomodando. ¿Dónde van a batallar? Donde nos queden los ojitos de tigre o los cristalitos a utilizar muy pegaditos. Ok, pero verán que rápido se nos vende esta pieza. ¿Por qué? Porque lo que es el ojo de tigre, las ágatas y los cristales de color bonito, pues rápido se nos venden, ¿verdad? Entonces ya hice corazón en cristales color rojo. Bueno, tengo bastantes en cristal rojo, pero pues ya están pedidos, ya tienen dueña esos corazones, pero quería compartir esta clase pues para volvérselos a mostrar y que ustedes se den ideas, porque pues no todas se van a las plataformas donde compartimos en los grupos, y pues es bonito que tengan todas las clases, que tengan las ideas aquí para compartir.
Vamos a ver, delineamos y abrazamos. Yo aquí ajusto. Me ayudo con mis manitas, ¿ok? Todo eso. Van a decir, es mucho y se tapa el tejido. Pero ahorita vamos a ampliar un poquito. Aquí vamos a ajustar. Chaquiritas que se quisieron poner de coladitas aquí, poner de más, pues vamos a ajustar bien. Porque aquí voy a retirar porque veo que al momento de moverlas, aquí es donde está el problemita, ¿se fijan? Entonces, yo utilicé en el otro cristal del 4 y no se batalla tanto, porque es un cristal rondel que es chatito. Entonces aquí, para acomodar al momento, porque es redonda lo que es la piedrita, pues obvio se nos desequilibran, aquí se nos desacomodan. Pero nada imposible, todo es de tiempo y de irle buscando acomodo, nada es imposible. Todo le vamos a buscar cómo. Ok, entonces aquí, como les digo, yo estoy bajo la lente y es por eso que me ven un poquito a lo mejor batallar como para acomodarlas, pero ya al momento que me acerco un poquito lo que son las piezas, pues las veo más de cerca y pues ya sé que ustedes no van a batallar. Bueno, chicas, en nuestra clase número 12, en nuestra clase número 13, la estaremos viendo próximamente para que ustedes pues vean, las tengan todas sus clases, las sigan practicando, las realicen y si apenas acabas de integrarte, pues es tiempo, ¿verdad? De analizar. Ahorita todo esto hay unas cositas como que no me gustan cómo se ven, pero ahorita las vamos a acomodar. Sí, nosotros nos tenemos que exigir, ¿verdad? Porque lo podemos dejar así, pero puede quedar más bonito y está en cada una de nosotras el exigirnos, el que quede una pieza súper detallada. Y aquí voy a cortar ya, que no se caigan esas chaquiritas, ¿ok? Aquí para fijar. Y luego lo vamos a llevar a la estética para que quede bien bonito. Vamos a ajustar y retiramos aquí 2 vueltecitas que quede bien justito, ¿ok? Entonces ahorita van a ver el rojo, pues lo van a ver con más color, más alegría, ¿verdad? Ahora sí, aquí donde yo veo estos como amontonamientos, como este aglomeramiento, vamos a ajustar aquí, a darle espacio, a colocar, a ajustar aquí un poquito, es donde se cierra con la misma presión que uno va haciendo, pero queda bien bello lo que es la decoración. Miren, aquí yo voy a ajustar para que quede bien formadito lo que es la silueta. Miren, con la yemita de nuestros dedos vamos a empujar un poquito y vamos a ir perfeccionando la silueta. Volteo mi pieza y vamos a ir ajustando. Aquí sí, uñita, 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 ¿para qué? Para ir perfeccionando y que nos quede bien bonito nuestro tejidito. Todo esto, chicas, pues ya hemos llegado al final de nuestra clase número 12. Si llegaste hasta aquí acompañándome, te agradezco. Cualquier duda que ustedes tengan sobre el diseño, pues me lo dejan, me lo comparten en comentarios. Y qué bonito, qué bello se ve, chicas. Pues aquí ya tenemos nuestro portadije para una cadena, para un cordoncito y todavía aquí, si ustedes quieren, le pueden dar movimiento. Nuestra pieza por enfrente se ve bien bonito, el ojo del tigre se ve más bonito en persona, chicas. Y por detrás, esto es lo importante, limpia nuestra pieza, ¿ok? No lo quiero tan saturado, ahorita todavía va la estética, este diseño para que quede bien bonito y que se vea nuestro tejidito, pues hay que quitar, hay que omitir, pero pues yo les tenía que dejar la clase completa como lo fue el corazón rojo de cristal. Aquí es el mismo alambre, las mismas medidas que yo utilicé,
pero estoy utilizando cristalitos rojos, se ve más bonito, con más vida, pero yo ya tengo muchos en rojo, chicas. Y aquí es donde yo hice diferente. Cuando yo ya tenía todo esto, la última que coloqué fue el corazón del centro de cristal, pero pues ya cambiamos para que vean que se cambian las técnicas, que nos vamos ayudando. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar? Pues aquí está en otro tono lo que es nuestro corazón y lo coloqué en un cordoncito, ¿ok? Estaremos viendo después lo que son las terminaciones para los cordones que le pongan a sus diseños, y es un rojo sólido. ¿Y qué otro? Si ustedes no lo quieren saturar, miren, aquí estamos utilizando un listón de organza y también con las terminales pues diferentes para quienes tengan clientas que son intolerantes a lo que es el metal, pues esta es muy buena opción para que les puedan ofrecer en sus diseños. Es lo mismo, menos saturado, dejamos libre lo que son los rayos, las líneas, se ve bien bonito lo que es el tejido textil, y nomás aquí colocamos cristalitos, el número 4, y unas chaquiritas para perfilar lo que es el diseño. Y en nuestro portadije dimos como una forma de corazón, hasta parecen cisnes, chicas. Pues esta es otra opción que ustedes tienen. Y otra, pues es lo que es nuestro collarcito de bisutería, donde utilizamos tapanudos, donde utilizamos argollas, broche perico. Aquí estoy utilizando una perlita, el número 2, bolitas de chapa para separador. Y hacemos lo que es nuestro collarcito. Es la misma técnica, le dimos una forma, una silueta de un arbolito en el centro, colocamos un cristalito en forma de gota en la parte inferior para que tenga movimiento nuestra pieza, y utilicé también cristalitos el 4, perlitas el número 2, y pues son muchas formas, una estructura, un diseño te lleva a un sinfín de accesorios, ¿verdad? Entonces, pues ustedes, aquí está de todo, chicas, bien saturado, bien de todo, pero para darles ideas, para darle lo que todas ustedes se merecen por la confianza. Entonces, chicas, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de nuestra clase número 12. Todavía esto me falta perfeccionar, pero algo bien importante, limpieza en nuestros trabajos, tocarla hasta que nosotros sepamos que no vamos a dañar ni la piel ni la ropa de nuestras clientas, ¿ok? Todo esto va a quedar más que perfecto. Me encantó, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí, y pues nos vemos en nuestra clase número 13, primero Dios. Muchísimas gracias a las chicas y a todas las que se han integrado, a las chicas del Centro de Justicia para las Mujeres de Hermosillo. Un abrazote y un saludo, y para todas, chicas, y vamos a invitar para que se unan más personitas para ir de la mano aprendiendo juntas. Me despido, soy Carmen Ayala, y recuerden que lo más importante para mí en una clase siempre van a ser todas ustedes. Aquí está nuestro corazón. Bendiciones, que tengan una linda tarde. Bye.